fuerte contra esta organización y estamos ya con nuestro compañero de Panorama, Lucho Vargas, quien ha tenido esta exclusiva porque se ha encontrado este búnker en donde estos sujetos mantenían cautivas a sus víctimas, que eran parte de esta red de prostitución a las que ellas eran sometidas. Las torturaban, las golpeaban, las sometían a unas vejaciones indescriptibles. Ellas felizmente han sido puestas ya a buen recaudo, pero queremos entender cómo funciona ahora esta nueva organización que de alguna manera se ha independizado de lo que nosotros conocemos como el Tren de Aragua, ¿no? Así es, y para eso repetimos y le damos nuevamente la bienvenida a Lucho Vargas, periodista de Panorama, quien semana a semana hace una crónica y persigue claramente cuáles son los detalles detrás de. Lucho, gracias por estar hoy con nosotros. Pamela, Claudia, muy buenos días a todos sus televidentes. Ya conocíamos que estos búnkers a los que perseguía la policía en estas redadas nos daban luces de cómo operaban. No solo eran lugar o cónclaves de fiesta donde corría droga y demás, sino una reunión de delincuentes, pero esto era lo que no habíamos tenido hasta el momento, ¿no? Mujeres secuestradas y explotadas sexualmente. Tras el transcurso de las investigaciones hemos escuchado relatos de mujeres que contaban el terror que vivían. Hemos escuchado los sicarios que contaban cómo torturaban. Hemos escuchado a la Policía Nacional del Perú y la Policía de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, incluso los carabineros de Chile, ¿no? Lo que ellos tenían, ¿no?, como referencia. Pero nunca habíamos visto en imágenes la cruel tortura de estas bandas criminales o facciones del Tren de Aragua. Lo que hemos presentado en Panorama es aterrador. No hay adjetivos para, digamos, mencionar, precisar, describir el infierno que viven las mujeres secuestradas por esta organización, por esta mega organización criminal, el Tren de Aragua, en este caso, la facción o la exfacción de los gallegos. Ellos traían desde Venezuela con engaños, ¿no?, a las mujeres para prostituirlas, pero habían tres condiciones muy claras: pagar el cupo extorsivo, pagar la multa, lo que han gastado ellos por traerlas, o si ellas pretendían escapar, pasaban esta tortura, este infierno, este calvario. Las amarraban, las golpeaban, las violaban, las secuestraban, no les pedían, digamos, pedían clemencia, suplicaban por su vida, y estos tipos se grababan, gozaban con estas imágenes. Esto es aterrador, y la División de Homicidios junto a la Brigada contra la Criminalidad Extranjera pudo obtener estas imágenes de un hotel conocido como el búnker de la tortura. Allí a las mujeres que no cumplían los requisitos que le he mencionado, los gallegos hacían lo que querían, se grababan, y esas grabaciones pasaban a otras señoritas para intimidarlas, para asustarlas, para que sepan que ahí el que manda son estos delincuentes. Vayamos por partes, Lucho, porque la organización madre es el Tren de Aragua. Así es. Los gallegos, ¿qué eran originalmente y en qué se han convertido? En noviembre del 2002, todo el panorama cambia con la facción de los gallegos respecto al Tren de Aragua, cuando hay un megaoperativo en diferentes puntos de la capital y ciudades del Perú, especialmente en Miraflores. Allí, ustedes recuerdan, cae Armando, quien está hoy con Mamut en Chayapalca. Armando, digamos, era la cabeza visible de los gallegos. Ahí están las imágenes, un seguimiento de la policía, un seguimiento de inteligencia de la Policía Nacional, que coge a la cúpula, una facción que se dedicaba a la trata de personas y a la extorsión de trabajadoras sexuales, negocios y comercios. Ahí Armando cae, un tipo que se mostraba en televisión y se mostraba en redes sociales con joyas, oro, zapatillas exclusivas, departamentos, un tipo que se manejaba con digamos, una guardia pretoriana de seguridad, tipos sanguinarios, feroces, brutales, zapatillas exclusivas, mucho dinero y sobre todo armas largas, un símil a las armas que se han visto ahorita en ese mensaje que quieren meter miedo a los peruanos con respecto al problema en el Agustino. Un grupo de tipos encapuchados se muestra con armas largas, son las armas que los gallegos encontró en ese momento. Tras la ruptura
tras la captura de Armando, digamos, las cabezas en ese momento, hay un personaje que la policía no lo tenía, digamos, mapeado, que era la real cabeza. No sabía la policía tras las investigaciones, ese conocido como HD. Armando se va a Ancón 1, se va a Chayapalca, y ahí la banda sufre, digamos, una ruptura. Una ruptura y se convierten algunos rezagos en los hijos de Dios y otros migran a provincias, al sur del Perú. Los gallegos hoy tenemos información que, digamos, han migrado a otros delitos, como por ejemplo la extorsión a comercios, la extorsión a empresarios, tráfico ilícito de drogas y tráfico de inmigrantes, tanto en la frontera con Ecuador como en la frontera con Chile. Claro, y justo tenemos un mapa, ¿verdad?, que podemos mostrar de cómo se había extendido los brazos de esta organización. Y de hecho, hace poco hubo una intervención con carabineros también en Chile, en donde se habían encontrado granadas de origen peruano y también habían delincuentes de origen venezolano. Todos estaban conectados. Así es. La información que tenemos es un mapa de la extorsión que lo vamos a tocar más adelante en San Martín de Porres, pero la información que tenemos, Pamela, Claudia, es que los gallegos, su búnker, su zona de operaciones, ¿no?, donde estarían ellos ubicados tras desintegrarse o tras, digamos, separarse del Tren de Aragua, estaría en Tacna. Ajá. Desde allí ellos manejarían parte del sur del Perú, la zona criminal, y del norte de Chile. Aquí hay un dato importante. Estas son las regiones de Chile: Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama. En la frontera con Perú, según un periodista chileno, según la policía chilena, se han encontrado fosas comunes. Gente enterrada. Terrible. Eso es lo que ha sorprendido tanto a la policía chilena como al periodismo y a la sociedad en general. Todos son, digamos, hechos atroces, nunca antes visto en el país del sur. Es por eso que las investigaciones que tenemos luego de separarse del Tren de Aragua, los gallegos estarían aquí, en Tacna. Allí operarían. Y la información que tenemos es que también habrían fosas comunes. Ojo, este es un dato muy importante en la ciudad de Tacna. Gente que no se alinea, desaparecidos o miembros de otras bandas rivales. Aquí en Tacna los gallegos estarían controlando el paso de la droga a Chile, sobre todo la marihuana creepy que sale de la región de Trujillo. Ellos estarían cobrando cupos a los narcotraficantes y estarían cogiendo todo el, digamos, el lado criminal de la trata de personas y el tráfico de migrantes, a los venezolanos que quieran pasar a Chile. Recordemos que en Cañete hubo 3 muertos por el gota a gota, 3 hermanos en un vehículo, son los gallegos. En Cusco un empresario salió a denunciar que había recibido una llamada, son los gallegos. En la zona de Moquegua, Tacna y Arequipa hay extorsiones por negocios, comercios y también, digamos, trabajadoras sexuales en provincia, un símil a lo que sucede aquí en las plazas de Lima. Ellos dicen que son los gallegos, así son los gallegos. Y los delitos que les he mencionado se replica en las ciudades de Chile. Así que los gallegos están posicionados ahí y lo más aterrador, lo más sorprendente y, digamos, lo que denota su ferocidad, su agresividad y todos los adjetivos que podemos darle son las fosas comunes que ya se han encontrado en el norte de Chile. 6 personas enterradas y según el periodista que hemos entrevistado, han sido enterradas vivas, ¿no? Un mensaje de estas bandas criminales contra sus enemigos o contra quienes no se alinean. Y justo eso, ¿no? Eran personas no víctimas, pero eran, o que por lo menos habían, no sé, defraudado a la organización. ¿Cuál era, en todo caso, las características? Son 6 personas que hemos hablado en un reportaje de Panorama con el periodista chileno. Los carabineros y la policía chilena en general ha quedado sorprendido por estos actos que solo se veían quizás en México, quizás en Colombia,
¿no? Quizás en las favelas de Brasil, ¿no? Donde la gente, hay videos escalofriantes, ya se replica aquí en el norte de Chile y posiblemente, según las investigaciones que tenemos y la información, esas fosas comunes también estarían ubicadas en la ciudad de Tacna. Gente que quizás no se alinee, desaparecidos o miembros de otras bandas rivales. Ahora, hace poco, y tomando en cuenta lo que tú mencionas, ¿no? Se produjo en San Miguel lo que aparentemente fue un intento de secuestro con un ciudadano que acababa de llegar al país. Ahí estamos viendo las imágenes, parece que lo habían seguido desde el aeropuerto. Parecía este clásico asalto, ¿no? Que ya hemos visto también en anteriores oportunidades. La policía de alguna manera logra intervenir. Ahí estamos viendo el momento en el que este agente dispara y lo rescata, porque lo dejan abandonado dentro de una camioneta en la Costa Verde. Esta persona no era tampoco una simple víctima, no era un empresario, como él inicialmente dijo. ¿De quién estamos hablando? Lo que sucedió en la comisaría de San Miguel y la presentación que hizo la policía, digamos, hemos liberado, hemos ayudado, hemos rescatado a un empresario de las manos de la delincuencia, no era así. Lo que tenían en las manos la policía es el conocido como Leo Dakota. Este tipo es integrante de una megabanda criminal aliada con el Tren de Aragua, una megabanda que se ubica en Caracas, conocido como Cota 905. Un tipo buscado en Venezuela, buscado en Colombia y que hoy manejaría algunas plazas en el norte de la capital. ¿Y qué pasó con él tras este frustrado secuestro? No supieron quién era. En ese momento, o sea, es un error garrafal de la Policía Nacional. La policía actúa bien. La policía actúa bien y cuando hay que reconocer el trabajo lo hemos hecho ustedes, cuando hay que nosotros. criticarlo también. Pero aquí ha sido un grave error de falta de conocimiento, de no preguntar a migraciones, de no preguntar a la división de homicidios, de no compartir la información, porque esto sucedió en la comisaría de San Miguel. En la comisaría. Cuando que de repente la DIRINCRI sí podría haber tenido la información. Así es, así es. Claro, pero ahí va mi pregunta. A ver, este país lamentablemente tiene un problema en la base de actualización de datos. Pero ¿cómo es que hoy, con la inseguridad desbordándose, no tenemos una base de datos que perfile a potenciales delincuentes que estén ingresando a países donde está operando el Tren de Aragua? ¿Entiendes? Así es, Claudia, Pamela, lo que se negaba el ministro censurado, Vicente Romero, crear un grupo de inteligencia. El grupo de inteligencia es para conocer a estos tipos de diferentes identidades, de diferentes operaciones en el rostro, de diferente, digamos, rodeado de diferente gente. El grupo de inteligencia es para reconocer, saber, tener contactos dentro de la organización, saber quién es este personaje con cédula falsa. Tú nos estás diciendo ahora mismo que no hay un grupo de inteligencia que esté siguiéndole los pasos a... Cada división tiene su inteligencia, pero para meternos, para pelear de igual a igual con estas organizaciones poderosas, millonarias, con malos efectivos dentro de ellas, con malos fiscales, con malas autoridades, con malos personal del INPE también. ¿Y esta creación de estas últimas 3 unidades que hizo el señor Romero antes de irse, serán útiles, no? No. Para atacar a estas organizaciones criminales es la inteligencia, un grupo de inteligencia que lamentablemente se tiene que crear para combatir a estas megacorporaciones. Y este es un claro ejemplo. No sabían quién era. Lo presentaron como un empresario que se logró, digamos, evitar el secuestro. Y el tipo al día siguiente se fue, se fue. Y cuando revisamos quién era, Panorama sacó una fotografía de él. Y vino... Y no era hacer un trabajo muy complicado, ¿no? Era solamente ver y preguntar quién era. Nada más, así de simple. Claudia, ¿quién es? Pamela, ¿quién es? Tienes información a diversas unidades, diversas divisiones, antes de realizar una conferencia de prensa. ¿No? Está bien, vamos a mostrar, las cámaras te van a dar, digamos, pantalla. Porque queremos saber también qué está Obviamente, pasando. pero un tipo que lo agarran, que le disparan, que dispara a la policía, que hacen de todo por llevárselo, era una orden de otras bandas y se imaginan qué hubiese pasado si se lo llevaban. ¿Y se sabe a ciencia cierta por qué es que se lo querían llevar? ¿Qué es lo que querían hacer con él? Eran peleas de bandas por territorio, eran peleas de bandas
digamos, por supremacía criminal en las plazas. Y ustedes imaginan qué hubiese pasado si se lo llevaban, ¿no? Posiblemente hubiese estado en una de las fosas comunes que tú nos has mencionado. Posiblemente hubiese estado en una fosa común y nunca más hubiésemos sabido de él. Pero digamos, el error garrafal es tenerlo, no preguntar a otras divisiones, y ese sujeto, Leo Dakota, cabecilla de la Cota 905, estuvo allí y se presentó como un empresario, se presentó como un trabajador, mostró una cédula falsa y lo dejaron libre. Así que, digamos, eso, el grupo de inteligencia evitaría estas cosas, conocimiento y sobre todo compartir la información, como les comentaba Claudia. ¿Quién es este personaje? Pamela, ¿quién es este personaje? Compartir antes de salir a la pantalla. Le vamos a dar pantalla, pero un poco más de, digamos... en ese sentido, ¿cómo confiar que operativos como los que se ha realizado en este búnker, en donde se ha rescatado a estas mujeres que eran víctimas de tortura, realmente van a ser efectivos para ayudar en la desarticulación de estas organizaciones? Claro, lo que pasa aquí que, como ese búnker, hay cientos de búnkers, casa de seguridad, casa de acogida y ahora casa de tortura. Un nuevo término que se une, digamos, a estos términos criminales que nunca habíamos escuchado en nuestra capital, en el Perú. Lo de plazas, lo de casas de seguridad, lo de casas de acogida, lo de casas de tortura, son términos que habíamos escuchado en México, en Colombia, pero aquí ya usamos porque es una realidad. Y como ese hotel, ojo, ese hotel prestó, digamos, alquiló a estos tipos con cédulas falsas, con identificación falsas, y tomaron posesión votando al propietario. Sí. El propietario no puede hacer nada. Es un símil de lo que pasa en varios hoteles de San Martín de Porres, un distrito que está golpeado por no solo la criminalidad extranjera, sino también la criminalidad peruana en sus diferentes delitos. Extorsión, ahí están los búnkers de organizaciones criminales. Sí. Estamos hablando de los mercados extorsionados por bandas peruanas, desde las cárceles, desde búnkers peruanos. Estamos hablando de una alianza peruana-venezolana para ocupar plazas, para ocupar mercados, para ocupar hoteles, extorsionar negocios, comercios. Según la información que tenemos es que en San Martín de Porres, desde el señor, el abuelito, el anciano que tiene su puestito de medias, de hierbas, paga hasta los grandes empresarios. Lucho, estamos varios días ya sin ministro del Interior. El Premier anuncia hoy la designación ya del nuevo ministro. ¿Quién sería, crees tú, el nuevo ministro o qué características debería tener, ¿no? Porque parece que los programas de investigación conocen más a la radiografía de la inseguridad que la propia policía. Eso es tener contactos, eso es inteligencia. ¿Cómo se capturó al peor criminal de la historia en nuestro país, a Ismael Guzmán? Con inteligencia. Mimetizarse, tener contactos, ¿no? Hacer un trabajo, digamos, a largo plazo y no cometer el error que cometió el comisario o la comisaría de San Miguel presentando un tipo cuando en realidad tenían a un criminal atroz, feroz, un criminal sanguinario como Leo Dakota, buscado en Venezuela, buscado en Colombia. Claro. Se filtran sus complejidades, ¿no? Porque la captura de Abimael Guzmán significó la rotura ideológica de una agrupación como Sendero Luminoso. Aquí lo que estamos enfrentando son unas bandas organizadas que lo que los mueve es el dinero y lamentablemente cuando cortas una cabeza, pues ya está listo otro líder para asumir su puesto. Pero las cabezas han sido, digamos, pocas las que se han capturado. Se capturan los sicarios, los mandos medios, los que están en un hotel, pero no la cabeza, sí, claro. no el líder de la organización. Sí. Capturando va a pasar como pasó con los gallegos. Hay una ruptura, se pelean entre ellos, ¿no? Y se va debilitando poco a poco. Y la única forma de llegar a los líderes, la única forma de llegar a los brazos armados, a los mandos medios para arriba, es la inteligencia. Sí. No es colocar a un policía armado, sí, pero eso va a evitar quizás ahí. Pero ahora no se necesita para la extorsión tener contacto, Pamela, contigo físicamente, ni Claudia contigo físicamente. No. Están las redes, te mando un mensaje y sigues pagando. Te llamo, te dejo una granada. El estado de emergencia de San Martín evitó algunas zonas de robo a celulares, pero no evitó que los comerciantes sigan pagando. Sí.
Y a ver, ya cerramos con esto. Off the record, ¿se filtra algún nombre? Baella sonaba hasta hace algunos días, el general. El viceministro también de Vicente Romero también sonaba y esperemos que, lo vuelvo a repetir, ¿no? La inteligencia es lo único que va a poder llegar a las cúpulas y el ministro que venga, esperemos que tenga ese concepto, esa idea, lo que rechazaba Vicente Romero Fernández, él no quería. Es cierto, cada división de la policía tiene un grupo de inteligencia, pero deberíamos volver a un grupo especial, ¿no? A unir a las mejores cabezas para atacar a estas organizaciones criminales como esta megabanda criminal, los gallegos. Esta es la oportunidad que el gobierno tiene de no solo subir puntos en una encuesta de popularidad, sino de devolvernos a todos lo que buscamos, ¿no? Tranquilidad para seguir trabajando, para sacar adelante a nuestras familias, a nuestros hijos y todo lo que estamos viviendo. Gracias, Lucho, por haber estado esta mañana con nosotros. Seguramente